instituto, porque me iban a presentar unas personas y tal, pero estaba uno en Madrid, otro en Hawái, otro en no sé dónde. ¿Tú puedes decir algo de mí? Digo, yo de ti puedo decir una cosa muy curiosa, y es simplemente que, pues como decía Machado, al igual que decía él en Retratos, decía, yo diría que Francis es simplemente un hombre que no solo conoce su doctrina, no solo conoce lo que cuenta, sino que sencillamente es un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, porque es un tío magnífico. Y me dice Fernando Empino, no, me tienes que decir algo más, ¿cómo se hacía esa presentación? Y digo, bueno, pues recurro entonces a una revistilla que hay por aquí, por donde queda, que se llama TQ Magazine. Y he leído de él alguna cosilla. Entonces, si os parece, es un minuto, no es más. Porque lo importante es escuchar a Francis. La biblioteca de Antequera acoge hoy la presentación de Torcal, Habitantes del Tiempo. Qué título más bonito, Habitantes del Tiempo. La obra del naturalista y divulgador medioambiental Francisco J. Rodríguez, reconocido por su amplia trayectoria en el estudio del ecosistema del Torcal de Antequera. Este libro nace de su necesidad personal de narrar la parte humana del Torcal, una dimensión poco explorada frente a la abundante bibliografía centrada en la geología, la flora o la fauna del paraje. Fruto de 8 años de trabajo de campo, Francis ha recogido testimonios orales de una veintena de pastores, recoveros y habitantes de la sierra, construyendo una memoria coral que rescata las voces de quienes vivieron y trabajaron entre las peñas del Torcal. El resultado es un retrato costumbrista y etnográfico de un modo de vida hoy desaparecido, narrado con rigor y con emoción. Entre los episodios que componen esta obra destacan el último avistamiento de una loba en el Torcal, las regatas de mulas que acompañaron a científicos europeos en el 1926, o las aventuras de personajes legendarios como Frasco Patarra, el pastor que sobrevivió a una picadura de víbora, o los 12 hermanos huérfanos de Navarrete, símbolo de la resistencia rural ante la adversidad. Además de su labor literaria, Francis ha sido premiado por la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía y el Colegio de Doctores y Licenciados de Málaga por su investigación sobre el río Guadalquivir. Ha colaborado con el Ayuntamiento de Antequera en el inventario y restauración de fuentes y abrevaderos del Torcal y forma parte del equipo de seguimiento de la colonia urbana de Cernícalos Penilla, una rapaz protegida. Es encantador verlo por las calles con sus prismáticos, mirando a ver si uno está bien, si el otro no. Es un fenómeno este tío. Qué mal queda en un presentador que diga, un tío fenómeno este tío. Pero es que es así. Así que actualmente trabaja como guía e intérprete ambiental en el Caminito del Rey, en el paraje natural del Desfiladero de los Guezanes. Con Torcal, Habitantes del Tiempo, Francisco J. Rodríguez, la J no se te ve mucho públicamente. Ofrece una obra hecha a fuego lento, de lectura sosegada, que rescata del olvido la historia humana de la montaña antequerana. Una crónica viva que, más allá de la naturaleza, nos habla del arraigo, de la memoria, la dignidad y la dignidad de quienes hicieron del Torcal su obra. Francisco Rodríguez, un aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir a esta clase. A ver si se me hace un poco más. ¿Sí? Muchas gracias. Pues gracias a todos por asistir hoy aquí. Estoy muy contento por poder compartir. Gíralo para tu voz. Gíralo para tu voz. Quiero por tener lo importante que es. Ahora, por ejemplo, ¿se oye mejor? Sí, mejor. No, si ese se ve bien. Lo único que tienes que Girarle para allá. Ahora, no, perdón, no me había dirigido a mí. Como iré diciendo, gracias por vuestra asistencia. Estoy muy contento de que. No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro? Franco, coge el otro. Coge el otro, tranquilo. Pues a lo mejor Ahora este sí, tiene más potencia. acércatelo. Bueno, una vez solventado los problemas técnicos, hoy voy a
durante 7 años, después el año 8 es porque el tiempo se estuvo trabajando con la editorial, haciendo revisiones, he trabajado, Juan Campos me revisó, fue el que sufrió por primera vez la revisión de mi manuscrito. Han estado en la editorial Serendipia, una editorial muy interesante que trabaja desde cómic hasta ensayos, novelas. Se interesaron por mi trabajo, les gustó, yo estaba bastante contento con que ellos apoyasen. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, sí. Fernando, no toques así. Está bien de volumen. Lo único que tienes que dirigirte bien a la voz. Cógelo con la mano izquierda, estás cómodo. Se ha dado cuenta que estoy medio sordo. Bueno, pues la idea es la siguiente. Tenía un propósito, tenía un interés, porque resulta que, como he dicho antes de Carlos, hay... Cógelo con la mano, cógelo con la mano, quítalo de ahí y lo pones con la mano. Que si cada vez que te mueves se pierde. Ahí va, cógelo con la mano perfectamente. Pues como ha dicho bien Carlos, tenía el propósito de ver el Torcal de otra manera, porque siempre estamos acostumbrados a conocer la parte más divulgativa que siempre nos enseñan, de la geología, de las rutas de senderismo, de la biodiversidad, la fauna, la flora, que es un tema que me apasiona. Pero yo quería ver algo un poco más profundo, como un retrato antropológico, etnográfico, de lo que era el corazón del Torcal, de lo que era la gente que vive en la sierra, y además había mucho que indagar por ahí, porque había cantidad de personas en el entorno del Torcal y en la misma sierra. Gente de los pueblecitos de La Joya, de Higuera, Los Nogales, algunos nos acompañan hoy aquí, Villanueva de la Concepción y la parte norte de la sierra del Torcal. Gente muy interesante y yo veía interesante hablar con ellos. La primera vez que me encontré al lagarto, que fue, aquí todos tienen apodo, ese pastor que hace tiempo dejó colgó el zurrón para no volver a cogerlo más porque estaba cansado de la vida tan dura de pastor. Y él fue el que me contó por primera vez la forma en que ellos espantaban a las zorras, poniendo, por ejemplo, un trocito de tela en el cuello de los corderitos, que era el problema, porque los zorros se comen los corderitos recién nacidos. Le ataban el cuello un trapito mojado en colonia, en algo que oliera humano, porque los zorros, por lo visto, todo lo que huele a humano no lo quieren, porque después además los de la familia le repudian. Entonces esa visita que hice una vez Torcal hace 8 años y encontré al lagarto, me contó aquella historia, dije, esto es la punta de un iceberg que puede tener mucho futuro, me gustaría conocer a esta gente. Y tuve la suerte de conocer el alma de la sierra, como pongo aquí, y me di cuenta de que todo se abría mucho, era muy hospitalario. Todos los pastores me abrían las puertas de la granja, de los establos, para que conociera la forma de trabajar el ganado, me hablaban de sus padres, los abuelos, estuve hablando con el párroco, estuve hablando con Lorenzo El Cati, gente muy interesante. La semillita, me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis sobre ahí salgo yo con carbonero. La semillita empieza todo cuando de pequeño con mi padre, Antonio Ortiz Franco, pues saltábamos desde la casa, la tapia al patio, desde el patio hacia atrás vivíamos afuera y teníamos detrás del patio de casa el campo, la naturaleza. Eso para la mente de un niño era una fantasía. Mi padre saltaba, me cogía desde el muro, me echaba abajo y los dos empezábamos a andar. Anduvimos por la sierra del Torcal, donde encontramos a un pastor. Bueno, empezamos primero a escuchar los balidos de un animal en el fondo de una cima. Nos tomamos la puerta y vemos ahí en el fondo, entre la zarza, enganchado un pobre corderito. Y mi padre, sin pensar, se lo bajó, lo recogió, le fue quitando las púas, lo llevó arriba. Desde aquel día mi padre era mi héroe. Y entonces fuimos juntos al pastor, estaba allí cerca, se lo dimos, nos lo agradeció. Y ya desde aquel momento se me quedó grabada la figura de esa persona recia de campo que vive en la montaña, solitario, al frente de un rebaño de ganado. Desde entonces quería yo, de alguna manera, conocer la vida de esta persona. Eso se llamaba la semillita, el patio trasero era el campo. Así que de esta manera, la visión clásica que teníamos siempre del Torcal, como decía antes, donde conocemos siempre su ruta de senderismo, la geología y tal, se me quedaba corta. Como yo quería ese enfoque más antropológico, ver cómo, por ejemplo, le quitaban la lana a las ovejas, cómo enseñaban a los perros a trabajar con el ganado, el esquilado, el socolado, aprendí que era, porque yo era un aprendiz, el corte del rabo de la oveja, porque por lo visto da muchos problemas de infecciones
con los excrementos y tal. Y entonces ellos tenían sus técnicas de corte del rabo, de socolado, era bastante interesante. Os pongo aquí abajo la figura de Gerald Brennan porque me gustó mucho ese tipo de escritores que hablan, por ejemplo, este hispanista inglés se enamoró de un sitio, en un pueblecito, en la Alpujarra almeriense, y hizo un libro al sur de Granada. Me gustó esa forma, ese enfoque de una persona exterior que viene de fuera, meterse en un grupo, en un mundo cerrado, en un colectivo, una comunidad de personas rurales, y yo quería hacer algo parecido, igual que Miguel Delibes. Miguel Delibes también tiene trabajo porque él amaba mucho el mundo rural, el mundo del campo. Después os comentaré que tuve la suerte de que la Fundación Miguel Delibes, el director Fernando Zamácula, pues tuvo la movilidad de hacerme el prólogo del libro y habla unas cosas preciosas, recordando un poco el amor de Miguel Delibes por el campo y el mundo rural. Así que os invito a una aventura en la que yo conocí un lugar, conocí un tiempo y conocí una comunidad. El lugar es el Torcal, ese lugar sublime, tan portentoso, con las formaciones geológicas de calizas de hace 200 millones de años del Jurásico. El tiempo, ese periodo que he intentado abarcar, el que yo podía recopilar información de la gente que aún vive, que me podía contar su vida o lo que recordaban que le habían contado sus padres y abuelos. Así que el tiempo transcurre desde principios del siglo XX hasta, en un principio quería llevarlo hasta la actualidad, pero el volumen del libro se me hacía muy gordo y me quedé en la posguerra, los años 40, años 50, y con la idea de seguir publicando más adelante. Tengo ya el material en el ordenador, solamente para hablarlo con la editorial y sacar el resto del tiempo, puede que los volúmenes me salen. Y la comunidad era, pues, un grupo de personas, habitantes de la sierra, que desde antiguo se dedicaron a oficios, como por ejemplo los prácticos. Los prácticos eran personas, a lo mejor pastores o guardas de la sierra, que se dedicaban también a empezar a llevar por primera vez visitantes desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un primer turismo incipiente, como veis la fotografía de abajo, de visitantes, gente de Antequera, que pagaban a un práctico para que guiara por la sierra, donde estaban los senderos que tenemos establecidos, con sus acémilas, con la mula. Porque resulta que la vida en el Torcal, en el entorno rural de nuestra zona, el sur de España, y bueno, prácticamente toda España, ha sido siempre muy constante, una vida siempre similar, hasta más o menos los años 50. Veis, por ejemplo, en la fotografía tenemos el arado semejante al romano, prácticamente, y la ganadería igual. La ganadería extensiva que tenemos hoy en la Sierra del Torcal y el entorno es similar a la que se hacía, muy parecida, incluso hasta en el Neolítico, porque la modernidad vino después, en los años 50, cuando llega, por un lado, la ganadería intensiva, en granjas, y por otro lado llega la mecanización del campo. Entonces hubo una gran emigración. Mucha gente se tuvo que ir en los años 50, 60, emigración del campo a las ciudades, a las grandes capitales. Se fueron muchos a Cataluña, de la zona de la Higuera, los Nogales, y dejaron vacío de gente joven el lugar, quedaron los mayores. Y en este sitio, pues, se perdieron fiestas tradicionales como la que se celebraba en la ermita de Jeva cada 25 de diciembre, el día de la Navidad. Hacían su celebración en honor a la Virgen de la Purificación, donde con el repique de las campanas abría la mañana y el toque de la caracola, y llegaban las pandas de verdiales, el choque de pandas de verdiales, era muy espectacular. Y de la era, después invitaban a todos, propios y extraños, a buñuelos, mantecados, entraban a misa, a hacer las oraciones. Se perdió durante muchos años, por desgracia, debido a esta emigración de la gente del pueblo, y posteriormente hace poco lo han recuperado. Así que me interesaba recuperar esta memoria oral, esa frase tan bonita que encontré de que cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Todas estas historias que esta gente mayor cuenta, cuando mueran, ya desaparecen. Y como además muchos no saben leer o escribir, si no se queda narrado en algún libro, pues eso ya se perderá. Y pienso que estas personas, mientras nos acordemos de ellas, aunque ya se hayan ido, todavía seguirán vivas entre nosotros. Era para mí muy importante recuperar figuras de todas estas personas.
Así comencé el proyecto. Empecé durante un montón de tiempo a investigar, a indagar, a llamar a algún amigo que tenía. Un amigo me abrió un mapa del Torcal, me iba diciendo los diferentes cortijos, casitas de campo donde había todavía los descendientes de la antigua saga de familias pastoriles. Me fui encontrando con personas como aquí, por ejemplo, Antonio Ligero, del cortijo de la Fuenfría, allí arriba en el cerro donde habían colocado antiguamente una emisora de radio que ya estaba abandonada. Y yo abrí los oídos, empecé a escuchar, les miraba con ojos de niño curioso que quería aprender, empezar a llenar la mochila de anécdotas, de historias, de costumbres que se perdieron con el tiempo, que ellos todavía mantienen, algunos de ellos. Y, por ejemplo, quise grabar el sonido porque la forma de hablar de ellos, la entonación, las palabras antiguas que usan todavía algunos, no quería perderme ni un detalle, ni una coma. Así que yo tenía un poco de complejo de comisario Villarejo, con mi grabadora siempre grabándole, pero siempre con el consentimiento de ellos. Y cuando llegaba a casa tenía la sensación de que traía un tesoro, porque todas esas horas y horas de grabaciones eran un tesoro de verdad, porque eran historias antiguas que se podían perder. De hecho, abría el ordenador, empezaba a escuchar con los oídos del niño que va a escuchar un cuento, porque en realidad escuchaba cuentos, eran cuentos completos, fábulas, con una moraleja final, donde aprendía siempre un montón con cada anécdota que contaba, y fábulas con animales, porque ellos hablaban de la historia de sus animales, del ganado que tenían, de las ovejas, de los animales salvajes que se encontraban en el campo, como los jabalíes, como las víboras, como el zorro, como perros silvestrados, que también hubo episodios de perros salvajes que atacaban al ganado. Ahí va mi proyecto, y así que yo me sentía un aprendiz, porque yo no era técnico de estos temas. Un aprendiz, de la noche a la mañana me convertí en un cronista de la historia tan bonita, y sobre todo quise escuchar nada más. Como le decía Fernando Zamácola de la Fundación Miguel Delibes escribía de oído, porque él escuchaba mucho a la gente del campo, y yo quise hacer lo mismo, escucharle horas y horas de grabación que tengo todavía. Me di cuenta de que todo lo que me contaban tenían elementos, cumplían todos los elementos necesarios para constituir buenas historias. Merecía la pena narrarlo. Y lo primero que aprendí fueron valores, porque ellos tenían muchos valores. Aquí el Blas, que es amigo de, es amigo de una pareja que conocí ahora mismo, y hermano. Pues resulta que hablaban del respeto a los mayores, eso era para ellos venerable. Y los antepasados eran muy importantes, siempre hablaban con mucho respeto de los antepasados, aunque hubiesen sido malas personas, porque me contaran barbaridades de algunos de sus abuelos, bisabuelos, pero siempre hablaban con mucho respeto, tenían mucho amor por los animales, por los perros turcos, por el ganado, por las ovejas, el trabajo bien hecho, eso era lo fundamental, pero sobre todo la hospitalidad y la humildad que tenían. Eran gente muy humilde, muy hospitalario. Ya os dije que todos me abrían las puertas para poder conocer sus explotaciones, su finca, y podríamos decir, esta gente tan sencilla, tan humilde, que no tenían tierra, que no tenían poder, porque iba a ser interesante contar sus vidas. Y me lo planteé primero por los valores que tienen, pero por otro lado, incluso materialmente, de manera económica, si no llega a ser por todos estos pastores, la gente de poder, la gente hacendados, grandes terratenientes que hubo en la época, García Berroy, la familia de Baldomero Bellido, Serrayer, Moreno, ellos contaban con un equipo de trabajadores, agricultores, pastores, que son los que regentaban, llevaban la gestión de sus explotaciones. Y sin estos trabajadores del escalafón inferior, no habría sido posible toda la economía que se movió con los hombres de poder, como yo les llamaba. Yo quería recuperar la memoria de estas personas, como por ejemplo Lorenzo Alcaqui, que lo dejó hace poco, y ese territorio fugaz del recuerdo, porque la memoria es ese fenómeno en la que el cerebro nos permite almacenar imágenes, recuerdos, experiencias, vivencias. Es listo el cerebro porque sabe que nos tiene que dotar de esa información por si tenemos algún apuro, poder tirar de ella. Y era una pena que algunas de estas personas, fruto de la mezcla entre la edad, entre el deterioro cognitivo, la pérdida de memoria, algunos por su avanzada edad, en ley de vida, están perdiendo la memoria. Y me acuerdo, por ejemplo, de Antonio el Culón, otro apodo que también tienen todos los hombres y mujeres de la sierra, tienen su apodo. Antonio el Culón ahora mismo pues, está en cama, no puede moverse, no puede hablar.
un pastor que estaba legendario de toda la vida, de los Pata Negra de la sierra. Lorenzo el Caqui fue uno de esos que me contaron su memoria, porque hablar con él era como abrir una ventana al pasado. Hablabas con él y te cerrabas los ojos, te imaginabas, te retrotraía a una época pasada, que ya no volverá, pero que él la vivió. Y me contaba historias de los últimos bandoleros del Torcal, de los años 30, todavía algún que otro bandolero fuera de tiempo estuvo por ahí robando. Era como una biblioteca andante de la historia de la sierra. Este señor de la parte de abajo a la izquierda es el padre, tenía un cuadro muy antiguo en su habitación, me dejó fotografiarlo. Y Lorenzo el Caqui, en la foto de abajo a la derecha, es el que veis con sus padres. Ellos se fueron al cortijo del Colmenarejo, un cortijito chiquitito, cerca del camino de la Fuenfría, y allí está con sus padres, fueron muriendo los padres y él siguió viviendo solo hasta que nos dejó el pobre el 12 de octubre del año pasado, el día del Pilar. Así que tuve la suerte además, se lo he comentado también con esta chica, que los pastores releían mi historia, porque lo que yo redactaba se lo enseñaba a otro pastor, y eso le estimulaba la imaginación y le hacía recordar cosas que no había caído. Y por ejemplo Paco Puro, que lo conoce mi compañera porque él trabaja con nosotros en el Caminito del Rey, y él fue pastor hace tiempo y me contaba la historia de él, y él ha leído el libro y decía que cuando por la noche leía el libro cerraba los ojos y recordando lo leído empezaba a imaginarse lo que fue. Ella olía el rebaño, olía el almizcle, el aroma almizcle del ganado, el estiércol, incluso ya se imaginaba el sonido de los terneritos cuando estaban mamando, se le ponía los ojos llorosos del polvo del ganado, del rebaño, cuando iba trotando por las trochas ganaderas. Todo eso me decía él simplemente a partir de lo que leí en el libro, así que es un honor para mí que las personas de las que he hecho este trabajo les guste. Otro, por ejemplo, fue el cabrero Paco, el de Santa María, que no llegué a conocer el apellido, pero él vivía en la casita detrás de la sede de la Colegiata Santa María en los últimos años. Y Paco, el de Santa María, pues me contaba historias muy interesantes, como por ejemplo cómo utilizaba antiguamente los productos naturales para tratar al ganado, en una época que no había tanto veterinarios, tantos tratamientos modernos para los animales. La miera fue, por ejemplo, un bálsamo. Decía que era una planta que servía para todo. La miera, igualmente, hablaba del tío de la miera, el hermano del jorobado de Zapata, que era un heredero. Era un comerciante que iba con la miera repartiéndolo a los diferentes cortijos y todos los pastores se lo compraban. Lo utilizaban de purgante para limpiar el estómago de los animales con infecciones. Cuando picaba, cuando tenía una herida, esa herida del ganado se le podía infectar con la mosca o la moscarda, y la trataban con miera, la carie de la oveja, las cabras recién paridas. Por ejemplo, me hablaban también de como si fuera un hisopo de agua bendita, que lo echaban en gotitas de miera en los establos, impedían que la llegada de víboras y de culebras al interior del establo, al dintel de la casa. O por ejemplo, mojaban una plumita de ave en los abrevaderos con la miera, de manera que todo el agua del abrevadero estaba lleno de miera y los animales no se daban cuenta, entonces bebían de ella y recibían sus propiedades beneficiosas. Igual que Lorenzo el Caqui me habló también de otra planta, la zahareña o rabo de gato, y él me contaba, perdona porque se me seca la verdad. Por ejemplo, me contaba Lorenzo el Caqui que esta planta, la zahareña, el rabo de gato, se la daba a su madre a un cabo de la Guardia Civil que recorría a diario el camino de la Fuenfría, porque esa era otra. Ese hombre tenía un problema de estómago, el cabo de la Guardia Civil, y ella le facilitaba esa tisana. Hablamos de las parejas de la Guardia Civil, que nos recordaba Lorenzo el Caqui, que las conoció en aquella época en la que la Benemérita hacía su recorrido a pie por el campo. Hasta los años 70 o 80 lo fueron haciendo así. Los caballos no llegaron al Torcal porque era más caro, era solamente el sitio más necesario. Y a esta pareja yo recuerdo de niño haber visto pasando por mi calle con sus dos caballos, la pareja de guardias civiles con sus capas sobre los lomos, y incluso hasta uno de los caballos resbalándose la calle, con el asfalto.
Así que es un recuerdo muy bonito de aquellas parejas de la Guardia Civil que garantizaban la seguridad. Y, por ejemplo, ¿por qué era tan amable la madre de Lorenzo el Caqui con los guardias civiles? Ella iba recorriendo los cortijos, por ejemplo el colmenarejo, y le tenían que firmar los dueños de los cortijos un escrito donde reconocía que había pasado por allí. Así que tiene una responsabilidad muy grande. Lorenzo el Caqui también de niño firmó incluso a la pareja de guardias porque después tenían entregado el cuartel y demostrar que habían estado haciendo su ronda. Y esa palabra me gustaba mucho, era Bester. Yo lo he escrito así de manera que me lo decía Lorenzo el Caqui, porque me gustaban mucho las palabras que decían, los localismos, palabras como por ejemplo remanecer, cuando decían yo remanezco de Villanueva de la Concepción, yo procedo de ese sitio. Y esa palabra me gustaba mucho, por eso quería grabarla, porque si no se me olvidaban esos términos. O los arcaísmos, que son palabras antiguas que se vienen utilizando porque nosotros en la ciudad, en la parte moderna, hemos ido dejando atrás esas palabras antiguas, pero ellos siguen todavía con la tradición. Yo he recuperado algunas como el basar de una despesa, que son palabras antiguas del latín y que lo utilizan desde siempre la gente del campo, y lo hemos empezado a utilizar en la ciudad gracias a ellos. El esquillo de la oveja, las albardas de los mulos, un arriate, un zagal, un muchacho que ayuda al pastor, estar como una cabra, una expresión también de los pastores, darte un patatús o sulfurarte cuando te enfadan. Así que yo quise recopilar incluso los apodos, repetir los apodos, en lugar de llamarle por el nombre, le llamo en el libro por los apodos, porque como de verdad los conoce. El Blas, el Parrón, el Caqui, el Patarra, el Capacha, Siete Cuayos, el Lobo, Culón. Porque eso de los apodos es que es algo un poco cruel. Una vez que te cae un apodo ya es como una lápida que ya tu hijo y descendientes lo llevarán para siempre. La historia de los Culón es muy graciosa. La abuela de los Vega, Antonio Culón, Antonio Vega es el último representante, bueno, sus hijos ya no trabajan con el pastoreo, y la abuela de los Vega tenía una particularidad, es que había nacido con una retaguardia muy grande, podríamos llamarle así. Y esta mujer pues, siempre se le reconocía desde lejos la silueta por la forma tan voluptuosa que tenía. Y la abuela Culona, como la llamaron, por lo menos tenía una ventaja, que cada vez que se sentaba en algún sitio siempre iba un mullido cojín debajo de ella. Que lo que pasa es que esta señora fueron heredando todos sus descendientes, a pesar de que ya no tuviesen ese apéndice, como fue el hombre Antonio el Culón. Es interesante que los recursos naturales del Torcal se han utilizado desde antiguo, cuando no había la industria, no había llegado allí. La cantería, por ejemplo, es muy importante. Desde la época romana hay canteras en el Torcal, o por ejemplo, sobre todo en el siglo XVII y XVIII se intensificó mucho la cantería en el Torcal. Hoy tenemos piedras en muchas casas solariegas de Antequera, en las columnas, en Málaga y en Cádiz, las catedrales tienen piedras del Torcal. Y fueron familias pastoriles que después se dedicaron también a la cantería y capedreros, como por ejemplo enclaves que hoy nos quedan de aquella época, el enclave de Juan Ramos, el enclave de Juan González, que es el que veis aquí a la izquierda, o el Pilón de la Cruz, que lo utilizaban también. Los canteros fueron haciendo esas letras tan bonitas, casi góticas, con sus iniciales. El maestro Puyol, por ejemplo, hizo estas iniciales. La caza fue otro recurso económico natural. La caza se practicó en el Torcal, en la parte protegida, hasta 1989, donde se conservaba todavía el último coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera, el coto de la Sierra Pelada. Y en el 89 se protege el Torcal como paraje natural, y la figura de paraje natural era incompatible con la preservación de la caza. Coincide la desaparición de la caza en el Torcal con la aparición de la cabra montés. Los rebaños de cabra montés ya no tenían enemigos y empezaron a conquistar la sierra. También se daba la circunstancia de que estaban en mejores situaciones las poblaciones de cabra montesas. Pero sobre todo la agricultura y la ganadería es la que va a predominar como la principal recursos naturales para una explotación sostenible de la sierra. Y principalmente la ganadería, el pastoreo. Tenía algo malo, que era que una utilización intensiva de pastoreo en toda la cordillera antequerana, todas esas sierras que recorren la provincia de este a oeste a lo largo de 50 kilómetros. El Torcal es como el diente central de esa sierra, de esa cordillera, pues fueron siendo degradadas con el pastoreo, con el pisoteo, con el bocado del ganado,
pelando la sierra, dejándola con poca vegetación durante muchos siglos. Pero también tiene cosas buenas, porque el pastoreo también trajo el que se fomentara una planta, aquí lo veis, ese nombre tan bonito, la púa bulbosa, praderío de púa bulbosa con espiguitas, que son una planta que casualmente se favorece con el pisoteo y la degradación del suelo. Tanto uso intensivo del pastoreo con el bocado de la oveja, los excrementos y tal, favoreció que en el Torcal tengamos unas praderas de púa bulbosa enormes, preciosas. Y además los pastores, me lo contaba por ejemplo Cristóbal León, el vaquero, el dueño de las vacas de los Navazos, que están encantados con las praderas tan extensas de púa bulbosa que le da mucho alimento al ganado. La espiguita es una plantita nueva y por eso se favorece su propagación. Tiene un bulbo debajo del suelo, por eso se llama bulbosa. Es una gramínea, se llama grama cebollera, porque se parece una cebolleta bajo el suelo. Así que ese oficio del pastor, que se ha practicado siempre en el Torcal y se sigue practicando, y la cultura del pastoralismo mediterráneo, con todas las técnicas y saberes ancestrales que se utilizan para la gestión del ganado y de los pastos, pues yo creo que tiene los elementos necesarios para que se declarase incluso el pastoralismo mediterráneo como una muestra de patrimonio mundial de la UNESCO, el patrimonio cultural y material, como es el arte de la cetrería, como es el flamenco. Desde el Neolítico se viene practicando en el Torcal el pastoreo. Se han encontrado restos de pastores en la Cueva del Toro, donde encontraron también una figurilla muy bonita, la Venus del Torcal, que está de una forma que nos habla un poco de la feminidad, de la sexualidad femenina, y también tienen 9 como tortas, imitando las tortas del tornillo. 9 tortas, una sobre otra, la figura femenina también en medio, que nos habla de los 9 meses de duración del embarazo de la mujer. Así que ya desde esa época hablaba mucho de la mujer, de la fertilidad y del Torcal. Bueno, pues en realidad este libro habla desde los albores del siglo XX. Y en los albores del siglo XX es una época en la que destaca un personaje, el señor Corrado. El señor Corrado, desde principios del siglo XX, tenía un sueño. Él quería convertir unos amplios pastizales que había comprado en el Torcal en su portentosa ganadería. Y lo consiguió. El señor Corrado además fue muy prolífico, tuvo mucha descendencia. A lo largo del tiempo y de generaciones, los Corrados han ido extendiéndose por toda la sierra del Torcal, junto a los ligeros, otro apellido que abunda mucho. Y es raro el pastor que no es un corado, o que está casado con un corado, o ella está casada con un corado. Es una familia que se repite mucho ella. Pero hablaría un poco de que en el siglo XX, los albores del siglo XX comienzan cuando, durante el siglo pasado, en el XIX, se han venido produciendo desamortizaciones. Se han venido vendiendo montes públicos, dominio público, a manos privadas. Y el Torcal, por ejemplo, que ha estado muchísimo tiempo en manos públicas, pasa a manos privadas. Aparece el siglo XX en manos particulares. Era la época también de los extraterristas. Esas personas que en la sierra comerciaban con materia de primera necesidad, intentando evitar el fisco, y transportaban por la sierra todos esos productos. Y el puerto de la Escalebrera era un paso obligado en el Torcal. Todo el mundo que quería venir del norte de la provincia, ir a la zona de La Joya, La Higuera, Los Nogales, hasta Almojía, hacia Málaga, tenía que pasar por el puerto de la Escaleruela. Un puerto que ya desde época romana era un tramo de calzada romana y que siempre estuvo en muy malas condiciones. Un puerto muy dañado, muy deteriorado, donde además se producían con frecuencia atracos, porque la gente se aprovechaba de que era un lugar inhóspito, que no tenía vigilancia, que allí nadie te veía haciendo nada, y hubo mucho robo. Por ejemplo, se produce en 1918 el asalto a Juan Arrabal. Juan Arrabal era un campesino que vivía en la parte sur del Torcal. Lo recoge El Sol de Antequera en su primer número, el periódico decano de la prensa provincial. En su primera impresión, una de las primeras noticias, el asalto a este hombre. Aquí vemos un descendiente de Juan Arrabal con el periódico
que se reeditó 100 años después, cuando se celebró hace poco los 100 años de la creación del Sol de Antequera, y recordaba la historia de Juan Arrabal, que iba bajando por el puerto de la Escaleruela y que le rodearon un grupo de bandidos, le fueron robando todo, moneda, dinero, y lo dejaron pelado. Y también en ese momento, en 1923, a principios de los años 20, cuando se decide la reparación de la Escaleruela. Primo de Rivera, el que decide su arreglo, desde entonces estaba en malas condiciones. Deja de utilizarse exclusivamente peatonal y para caballería y se convierte también en un camino carretero, un camino para carretas, porque además era interesante bajar la roca caliza de las canteras de arriba por esa zona, por el norte. Siempre se ha ido bajando por la parte sur. Y gracias a la reparación en esa época de la Escaleruela se comienza a bajar la piedra de las canteras por la parte norte. Entre ellos destaca la figura de un granuja, Chirric. El Chirric, José Antonio Díaz, fue una persona que fue como un bandolero trasnochado. En los años 30, durante la Segunda República, el Chirric había venido de la Legión extranjera y decidió rebasar una línea que no tenía que haber pasado porque decide dedicarse a la extorsión, al robo en el puerto de la Escaleruela. Era el sitio, el escenario principal donde hacía sus cometidos. Y además lo dice Alonso Martín, un vecino de la higuera, dice: si no te robaba de ida, te robaba la vuelta, pero siempre caía. Él se dedicó a una cosa temible. Los anónimos, nada más que lo menciona la gente que vivió, que se lo contaron sus padres, se te pone la piel de gallina, porque los anónimos eran unas notas que estos bandidos, el Chirro lo hacía mucho, colocaba debajo de la puerta de las casas, de las casitas de campo, de los cortijillos, en el que amenazaba que si no dejaba un dinero determinado en un lugar concreto que establecía, en una fecha, tu familia podía sufrir graves consecuencias. Y el Chirri se dedicó a poner anónimos atemorizando a los vecinos. Me gustó mucho la historia de Paco de la Huerta. Paco de la Huerta, otro Francisco Corado también, un descendiente de aquel señor Corado, es un hombre súper interesante, un hombre mayor. Me encanta hablar con él porque transmite sabiduría, mucha serenidad y además como la forma de hablar de las personas que se sienten en paz consigo. Paco de la Huerta me enseñó Huerta Solana, que es la finca donde ellos tienen. Le encantó siempre el trabajo a esa familia con los equinos, con los caballos, con los mulos. Me habló de una época en la que producían mulos, cuando era rentable producir mulos para el campo, porque todavía no había llegado la modernización, la maquinaria del campo, y me hablaba del tren de las mulas. Por lo visto, producían mulas, sobre todo para Extremadura. Se las rifaban las mulas del Torcal en tierra de barro, en Extremadura. Y además el sistema que utilizaban para transportarla era llevar una yegua con una campanita al cuello, iba adelante por la carretera de Bobadilla. Y toda la hilera de mulas iban detrás de ella, pero sin que nadie lo llevara. La yegua se había aprendido el camino, sabía ir ella sola, llegaban hasta Bobadilla. Siempre iba algunos operarios con un vehículo por la carretera para vigilar, pero ella lo hacía todo solo. Llegaban al tren de la mula, allí en Bobadilla, embarcaban los animales en vagones y los llevaban a Extremadura. Después con el tiempo llegó la modernización, ya no era necesario producir mulas, pero como esta familia tenía en la sangre el tema de los equinos, de los caballos, pues se dedicaron a producir hoy en día producen caballos y yeguas de pura raza que se venden a todo el mundo, para la equitación, para la monta, y además muy bonita esa estampa que lo habréis visto vosotros si recorráis la boca del Arno y vemos las manadas de caballos que nos recuerdan a la estampa del viejo este, una cosa preciosa. También habló Paco de la Huerta del traslado de los animales, porque los animales no están siempre en el mismo sitio, necesitan cambiar de lugares según busquen los pastos de invierno, pastos de verano. La transhumancia se practicó en el Torcal, ya no se practica en esta zona, pero se practica otra hermana menor, que es la transterminancia. Yo la he dibujado en letra más grande porque la transhumancia ya no existe, la transterminancia sí. Sería como el equivalente, pero trasladando los animales siempre entre municipios vecinos, límites de municipios próximos, y van trasladando los animales en busca de esos pastos más nutritivos que después de agostarse en verano, pues en invierno son más ricos. Me hablaron también del jorobado de Zapata. Este sitio es precioso porque si os fijáis toda
el Tajo del Espejo, la zona sur del Torcal. Hay una casita, la casita de Zapata, hoy muy deteriorada, pero era el lugar donde tenía el jorobado de Zapata su hogar. El jorobado de Zapata era un hombre otroporado que la meningitis de niño le había dejado hecho una alcayata, como lo veis, esa foto no es real suya, porque claro, este hombre he querido buscar algo que me ilustre un poco. Y dicen cosas graciosas de este hombre, era una persona con mucho genio, a pesar de ser tan chiquitillo, tenía un genio enorme. Por ejemplo, dice que fue una vez al sastre a encargar un traje y el sastre le dijo: ¿usted qué quiere? ¿La funda de una pistola o qué? Este hombre le contaba antes una historia muy interesante. Se encontraba con su ganado junto a la casilla en Zapata y llega por detrás una persona encapuchado, no se le reconocía quién era, lo apresó, cogió al pequeño jorobaillo, como le llamamos, y ya se dio cuenta el jorobaillo de la intención, quería secuestrarlo, quería mantenerlo retenido para pedir un rescate o su liberación. Entonces empezaron a andar por la sierra, lo quería llevar a una zona escondida en la parte alta, pero el jorobaillo se da cuenta de que el captor tenía una botella de vidrio que lo utilizaba para beber y le pidió un poco de agua. En principio no se negó, pero ante la insistencia del jorobaillo, el captor le dejó beber. Y en un segundo de descuido, el jorobaillo, con la fuerza que pudo conseguir de un cuerpo tan chico, le pegó un botellazo al hombre en la cabeza, consiguió zafarse de él, le pegó un tirón de la capucha y se dio cuenta de que lo conocía, de que era un pueblo cercano. Empezó a correr detrás de él, ahora el captor era el que huía. Y resulta que había algunos braceros, los trabajadores del campo allí cerca, y empezó el jorobaillo a decirle: agarrármelo, agarrármelo. Lo sujetaron, le hicieron un placaje, lo tiraron al suelo, y cuando uno de los agricultores ve quién era, pues resulta que era su hermano, era el hermano del bracero, del agricultor, y él pensó: esto no es lo que padre y madre nos enseñaron. Y el agricultor empezó a darle una tuneta de palo al hermano menor, que hasta incluso el jorobaillo tuvo que pedirle que dejara de pegarle la paliza al pobre hombre. Son muchas historias que cuentan muy bonitas. Os hablaré de las cabras bomberas, las ovejas bomberas, porque es el término que se le pone hoy en día en una España seca, como habéis visto este verano. Hemos tenido un montón de incendios forestales, hemos tenido más de 60 grandes incendios, aquellos que tienen más de 500 hectáreas de superficie, que murieron 6 o 7 personas, que necesitaban mucho trabajo de los bomberos. Pues ya desde antiguo resulta que tenemos la solución, porque habéis escuchado mucho esa frase que dice que los inviernos, los fuegos se apagan en invierno. Y aquí resulta que es necesario mantener el bosque siempre limpio de maleza y no esperar a la llegada de los fuegos del verano. El ganado en el que desde siempre había mantenido los cortafuegos, la zona de vegetación limpia, por eso se le llama las cabras bomberas. Hemos tenido un incendio en El Paraíso, que es una zona que hay en el sur del Torcal, este verano pasado. Tocó incluso la zona del Cortijo de Cobos, una zona de Alcornocal, de alto valor ecológico, también la tocó. Pero para eso la solución que pone la administración autonómica es un plan de aprovechamiento de pastos de monte público. Cada cierto tiempo hace una convocatoria y en esa convocatoria los pastores, los ganaderos pueden optar poniendo sus condiciones, una cantidad de dinero, cumpliendo unos requisitos. Y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando Pepe Parrón sabe lo que es participar y lo que es ganar en ese tipo de aprovechamiento. Lleva ya varios años, bueno, hace cada 4 o 5 años, renovando periódicamente la explotación del pastizal del Pinar de Torreacho. Y como él también hicieron lo mismo durante mucho tiempo los patarras, los culón, hasta que llegó un momento en que la administración autonómica decidió unir todos los pastos que estaban divididos en lotes en uno solo, en manos de un solo propietario, que es el que hoy en día lleva toda la explotación del único rebaño de ovejas en el Torcal. Y el pastor de ese propietario es el Lucas, un tipo también bastante interesante. Por cierto, también quiero agradecer, que no lo he dicho hasta ahora, muchas de las fotografías que tenemos aquí son de Tony Smallman. Tony Smallman fue mi profesor de inglés, es un fotógrafo que es experto retratando los rostros, las caras de la gente, consigue encontrar en la mirada el alma de las personas, y conté con fotografías que me han podido dejar y le estoy eternamente agradecido.
Los manantiales y pilones fueron muy importantes, esos puntos de agua donde el ganado tenía que abrevar, y además había una cultura del agua. La cultura de los pilones hacía que los ganaderos tuviesen, los pastores tenían en el Torcal un conjunto de pilones que los tenían abiertos. Ellos tenían mentalmente su red de pilones en todo el Torcal, sabían dónde estaban situados cada uno, porque era necesario, que ellos le iban la vida de su ganado. Dejaban algunos abiertos, pero otros los tapaban con rocas. De eso es muy aficionado Alfredo Herrera, en eso de conservar los pilones. Él le encanta conservarlos en buenas condiciones. Y periódicamente iban tapando uno y abriendo otro para darle tiempo a renovarse la pureza del agua y la cantidad de agua. Pero también existieron las pilas labradas. Pilas como esta tan bonita de la Alajuela, donde en un bloque de piedra caliza del Torcal se iba vaciando, haciendo una cubeta para que el ganado pudiese beber, alineada una detrás de otra, algunas con valor muy antiguo. Yo tuve la suerte de hacer, como dijo Carlos antes, un proyecto para el Ayuntamiento de Antequera con la ayuda de COAG Málaga, coordinadora de Organización Agraria y Ganadera, con un inventario de los abrevaderos, más de 50 abrevaderos que me salieron, antiguos, del entorno del Torcal. Aquí veis que tiene las cubetas justo el tamaño y el volumen de las cántaras que antiguamente sobre los mulos se quitaban del mulo, se ponían ahí dentro para mantener fresco el contenido. Y otras son las bonitas pilas, hasta 10 pilas alineadas de la fresneta. En ese cortijo es donde hubo un acuartelamiento de los migueletes. Los migueletes que eran como el equivalente a la Guardia Civil, la policía rural que existió anteriormente. Y en esos abrevaderos, las caballerías del cuartel de los migueletes es donde abrevaron durante mucho tiempo. Esos lugares con agua eran unidos a través de caminos antiguos, vías pecuarias, vías protegidas. En Antequera, por desgracia, no las tenemos muy protegidas, están un poco abandonadas. Y esas antiguas vías pecuarias, las realengas, tenemos 225 kilómetros de realengas en la provincia, en lo que es el municipio de Antequera, que es el municipio con más kilómetros de vías pecuarias de toda la provincia. Y hay una clasificación, tenemos según la anchura protegida de la Edad Media. Las cañadas reales tienen 75 metros de ancho. A continuación vienen los cordeles, que tienen la mitad, 37,5, y las veredas, que tienen 22, creo que es. Aquí os pongo un poco las veredas que hay en Antequera. El cordel de Antequera Málaga va por el puerto de la Boca del Arno, por el puerto de la Escaleruela hasta el cortijo de la Torre. Por el otro lado, su cordel hermano, el de los Remedios a Colmenar, va por la Boca del Arno. La vereda pesquera de Silla une las dos primeras, formando una especie de triángulo en la parte norte del Torcal, y desde la del cordel del puente de los Remedios, una vez que bordea la Boca del Arno, llega a una colada que te une hasta los abrevaderos protegidos de las pilas de Trija y Cobo. La pila de Cobo fue la pila más importante de agua en el sur del Torcal para el ganado. Así que esos caminos también se utilizaban para ir a la feria de ganado. La feria de ganado, con estas fotos tan bonitas que he recuperado del Archivo Histórico Municipal. En la feria de ganado se compraba hoy en día ganado, animales. Por ejemplo, los gitanos eran expertos en el trato de la yegua y de la mula, y ellos siempre mediaban entre un interesado en comprar y otro en vender, y siempre se llevaban por esa labor una comisión. Destacaron también en estos caminos los peones camineros. José Pérez Griñón era el abuelo de Pepe Parrón, y José Pérez Griñón, pues hablan de él de que era una persona muy vaga, y él quería ganar dinero pero que no quería trabajar, y cuentan de él que José Pérez se estableció en el puerto de nuestro puerto dicho antes, ahora en la Escaleruela, perdón. La Escaleruela se estableció allí en medio, cogió una herramienta, empezó a trabajar. Cada vez que pasaba una persona aparentaba que estaba arreglando el camino, un camino muy deteriorado. Entonces la gente muy agradecida, él colocó una hucha de hojalata y la gente agradecida estaba con el dinerito. Cuando la gente empezó a calarle que solamente cogía la herramienta cuando pasaba gente, ya empezaron a echarle chinitos de piedra, porque sonaban igual y él se creía que eran monedas. Igual era la sorpresa de José Pérez cuando llegaba a casa y abría la hucha, veía todo lleno de piedrecitas. Si lo único que hacía era mover piedras, pues más de lo mismo recibió, piedrecitas por su trabajo.
Así que había que atravesar la sierra. La gente que vivía, hablo mucho de las aldeitas, los anejos de La Joya, La Higuera, Los Nogales. No había en esa época tantos medios y necesitaban hacer sus compras, incluso en cosas de primera necesidad, lo que no pudieran ellos cultivar o producir con sus animales, tenían que atravesar la sierra, llegar hasta Antequera y era el sitio donde compraban, donde se habituallaban y donde hacían muchas veces, se divertían. Y para ello hubo unas personas, los recoveros, otra figura interesante de la sierra, donde destacó una mujer. Esta fotografía no es ella porque no pude conseguir fotos de Adela la Recovera, pero quería un poco ilustrar un poco la función de los recoveros. Los recoveros eran las personas que trabajaban con la recoba. La recoba eran los huevos de gallina, las aves, que iban comprando en un cortijo y esas personas con mulas lo llevaban a otro sitio y lo vendían. Con el tiempo iban haciéndose también con cabritos, con otros productos de primera necesidad. Y los recoveros tuvieron una función muy importante. Trasladaban no solamente mercancía y productos necesarios, sino que también trasladaban de un pueblo a otro, de un cortijo a otro. En una época había pocas comunicaciones, no había periódico, no había televisión. Trasladaban noticias, trasladaban información y trasladaban lo más importante, cotilleo, porque iban contando lo que había pasado en un cortijo a otro. Y le iban diciendo si la hija del culón estaba acercándose mucho al cortijo de la hija del patarra y demás. He querido llamar este capítulo, de lo último ya hacemos cerquita, para que no aburráis, los 1000 ojos acechan la sierra. Porque resulta que en el Torcal hay animales salvajes, no son leones, pero los pastores saben mucho de lo que es encontrarse, por ejemplo, a una víbora hocicuda o una víbora de la caste, que cuando la oveja, dicen los pastores, a decir de los pastores, son muy tontas. Ellas van andando con la cabeza agacha y no se van dando cuenta de lo que hay delante. Cuando se encuentran una víbora, se levanta contra ella, le pica en el hocico y pueden morir los animales por esa ponzoña que tienen en la sangre en ese momento. Y los pastores han encontrado un sistema para solucionar ese problema. En una época en que no había veterinarios, no había tantos medios para tratar a los animales, el pastor, lo hizo por ejemplo el viejo Paco, el frasco patarra. Una vez que tenía la herida, la oveja, por ejemplo, aunque fuese en los morros, le daban un muerdo en los morros, le chupaban el veneno, como en las películas del oeste, y escupían el veneno. Es un riesgo muy grande, si tienes caries, te puede llegar dentro. Después, ya más adelante, empezaron a utilizar otra técnica que la siguen utilizando algunos todavía. Se hacían de una lezna, esta herramienta para hacer agujeros en el cuero, los zapateros, afilada, y pinchaban en la herida de la oveja con la picadura, empujando con los dedos para que gotease el veneno. Es otro sistema que sigue utilizándolo todavía. Otro de esos animales que son también temidos por los ganaderos son las zorras, con la experiencia que os conté antes de la técnica que utilizan para intentar que no ataquen a los recentales, poniéndole un trapo con olores humanos. Y el jabalí. No es la primera vez que se han visto ejemplares. Me enseñó el Lucas un vídeo donde un ejemplar, un jabalí, atacaba a una oveja clavándole las navajas afiladas que tiene en la barriga y acabó con ella. Me hablaron también de los perros silvestrados, los perros alobados, decía Lorenzo el Caqui, porque eran como lobos. En el pasado, cuando estaban los cazadores, decían que algunos cazadores dejaban perros que ya no querían, no les servían, se quedaban ahí abandonados, y los perros asilvestrados provocaron mucho daño, mataron muchas ovejas. Incluso Lorenzo el Caqui me ha hablado de la última loba que vio. Serían los años 30, los años 40, yo creo que ya después desaparecieron. Y él recuerda ver la loba corriendo, la silueta por el horizonte, seguida de todos los lobernos corriendo detrás de ella. Habían criado ese año, esos lobernos habían nacido en una cueva, en la Sierra de Chimenea. Y él dice que aquella loba no quería trato con las criaturas. Esa era la forma que él decía, porque no quería trato con las criaturas humanas. Empezaba la sierra a ver más gente, y ella huyeron. Y él vio la última loba de la Sierra del Torcal, que tenemos el placer de conocer la existencia de aquella última loba. Así que de esta manera más o menos quiero un poco despedirme. Quiero dar un sincero homenaje a personas como Blas,
como todos estos pastores, estos habitantes de la sierra, que han mantenido esas tradiciones de generación en generación, la han ido pasando de boca a boca, de padre a hijo, y es un legado que necesitamos preservar antes de que se pierda. Así que en el halo de esperanza, para algunos, este fue el nieto del viejo Parrón, empezó al principio a dedicarse al pastoreo, después creo que lo abandonó por otros temas de informática, pero el caso es que todavía tenemos un halo de esperanza, gente joven que se está renovando en el mundo de la sierra, viviendo en el torcal de los recursos naturales, como la ganadería y demás. Así que quiero agradecer a vosotros, muchas gracias por haberme acompañado hoy aquí y espero que os haya gustado. El colorín colorado, el cuento de los pastores del torcal se acabó. ¿Tenéis alguna pregunta? No se escucha. No se escucha. Habla tú. Sí. No. No se escucha nada. A viva voz, Carlos, fuera. Preguntar en directo si queréis Es preguntar. verdad, esto. O si queréis voy a hacer una pregunta o comentar algo que yo no sepa, porque yo aprendo un montón siempre de todo el mundo. Ahora. Ahora sí. Venga, si alguien quiere preguntar, le mando el brazo y le llevo el micro. Juan. Sebastián. Bueno, quizás es un poco un spoiler de tu segundo libro, porque hablas de que es una época más contemporánea en el segundo que vendremos a disfrutar. Pero quisiera preguntarte un poco más sobre cuán real es la esperanza que mencionas ahí de que esto continúe. Porque hablas de que, bueno, están todos muy mayores, incluso algunos se han ido, y los nietos se dedican a la informática. Claro. En la ecuación, ¿cómo sería? ¿Es real la esperanza? Sí, gracias, Clara. Pues es difícil. Está el mundo del campo, como sabéis, muy mal. Los agricultores y ganaderos cobran menos de lo que les cuesta producirlo. Las grandes lineales son las que un poco llevan el cotarro. Y es complicado, no hay mucha exigencia a las explotaciones ganaderas. Es un tema difícil. Yo he conocido a 2 o 3 jóvenes, como por ejemplo el hijo de Antonio de la Fuenfría, Antonio Ligero, que con su mujer, de Lucena, han decidido dedicarse y están allí, tienen su cortijo frente al cortijo del padre y allí están dedicándose a su ganadería. Son una de esperanza. Yo creo que sí, que algunas personas seguirán haciéndolo. Algunos más por romanticismo, porque hay personas que les encantan los animales, y otros porque lo empiezan a ver rentable, si también la política europea tampoco fuese demasiado exigentes, restrictivas con ellos. Va a ser menester empezar a pegarle a este niño. Decía mi tío a su hijo, el más pequeño, el que había nacido el último de todos y que ya se encontraba un poco rezagado porque todos los hijos eran ya más mayores. Pero el más chico, Sebastianillo, como yo, Sebastián, y mi nombre viene de mi tío y de mi abuelo, Bastián, pues decía eso. Va a ser menester empezar a pegarle, no le pegue, pero empezar a pegarle con las travesuras y lo malo que era. La verdad, Francisco, enhorabuena, estoy leyendo el libro, ya te lo dije hace algunos días cuando nos vimos y demás, y porque tu libro no solo cuenta una historia y demás. Para mí esto es muy próximo, porque la mitad de mi ser, por parte de mi padre, la familia de Antequera, pero por parte de mi madre, son de La Joya. Mi abuelo, mi madre, mis tíos, entonces desde que yo nací hasta los 12, 13 años, todos los veranos nuestra vacación era ir a casa de los abuelos. Y aquí en la era, en la panadería, con mis tíos, andando por los caminos. Mi abuelo me montaba en su caballo, me llevaba a la higuera y entonces pasábamos el día juntos. Y a mí, bueno, el recuerdo aquel de que me montara en su yegua, en su caballo, me llevara allí a la higuera, era emotivo. Hay una cosa que sí quiero comentar porque algunas veces lo he dicho varias veces, y es que verdaderamente los que hemos tenido la suerte, mis hijos no han tenido esa suerte de vivir en esa vivencia del campo, que es lo más vinculado a la realidad del suelo, a la tierra, ¿no? Cuando yo dormía la siesta, o me hacían dormir la siesta, por la noche, esos dormitorios donde dormíamos los niños, con los primos, con los papás y tal, detrás estaba la cuadra, pequeños ventanales como esas, como las de arriba, las que tiene ahí.
y las ventanillas pequeñitas. Entonces tú te dormías y durante la noche escuchabas los cencerros, la campanilla, la que había con ellos, la bestia, el mulo, el caballo. Y luego otra cosa, el olor. En aquella época, por supuesto, en las calles no había luz. Ibas con una linternilla, con una lamparilla, lo que sea. Pero el olor es algo que yo nunca he olvidado. Y eso lo digo simplemente por una experiencia que es la siguiente. No sé si se comprenderá, pero yo lo digo así. Yo entraba en la cuadra de mis abuelos, aquí en La Joya, cuando se limpiaba y se sacaba el estiércol, que había que sacar de vez en cuando. Hablo del estiércol de las cuadras, de los equinos, no de las vacas y demás, que tenía otro olor muy distinto. Pero el olor del estiércol de la cuadra, de los mulos, los caballos y demás, ese olor, y para mí, lo tengo que decir que lo cierro, los ojos, y para mí es el mismo olor que el jazmín. Totalmente. Es decir, a mí lo tengo tan arraigado, tan metido en mi ser, que yo vuelo y voy por el campo y vuelo. No es solo ya la lluvia, la paja mojada, el canto de unos fandangos, que ya eso se ha perdido. No, el olor, yo si paso y veo un estiércol en el campo, lo que sea, lo vuelo, y para mí es jazmín. Igual así, pues hablo de noche, pero para mí es jazmín. La memoria de los sentidos. Pero el segundo libro, y solo iba a decir una cosa, de este libro he echado en falta una cosita. Que lo que conocemos la un pequeño planito temático. Sí, tengo preparado, estoy haciendo un mapa, ya porque lo han dicho otras personas, y como este libro de vez en cuando se vuelven a hacer nuevas impresiones, porque se va agotando, pues para la siguiente les quiero decir editorial tipo como mapita con los nombres principales que se citan. Y luego también, que yo me lo estoy anotando al final, además que las palabras curiosas, interesantes, términos y demás, y acompañarlo quizá al final donde se pone el nombre de lo que significa, que yo me lo estoy haciendo, pero bueno, es interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. No hace falta. Si hace falta, pues no oye nada, sí. Mire, Francisco, bueno, enhorabuena, el libro magnífico. Una pregunta. El concepto que tenemos nosotros en Antequera y creo que universal del Torcal es el núcleo del Torcal, es decir, la zona, digamos, turística. Es decir, el albergue y sus alrededores. Vamos al Torcal significa eso. Evidentemente, este libro, también y otros que se han publicado, amplían un poco ese ámbito geográfico. Es decir, en tu libro y en los libros que se publican, pero especialmente en el tuyo, el Torcal, ¿qué ámbito geográfico es? Es decir, porque estás hablando de La Joya, de los Nogales, no sé si La Higuera, incluso Villanueva. Entonces, ¿qué ámbito geográfico tiene el Torcal en tu libro? Claro, pues está el límite administrativo, como tú bien dices, de la zona protegida, del paraje natural, y el límite que yo he considerado es más un límite emocional, el límite emocional de la gente que vive en el entorno, que utiliza los recursos, los pastos de las laderas del Torcal, pero no es un límite fijo establecido. Incluiría por la zona sur, como dice, Villanueva de la Concepción, la Joya, La Higuera, los Nogales, y después volviendo el Torcal, pues la zona del nacimiento de la villa, y esa zona, más o menos el espacio que ocuparía. También cito mucho Antequera, por la gente que venía a Antequera, cito mucho también el Valle de Talquí, cito lugares del entorno, pero principalmente pues esos pueblecitos de la zona sur del Torcal. La escuela. También, aparte de la escuela, del nacimiento, sí, la unión con la Sierra de las Cabras, el puerto de la Boca del Arno, sería un poco ese el límite. Un límite amplio, no un límite exacto delimitado, es más emocional, de la gente que vive en el entorno se siente más identificado con el Torcal, esas personas. Pues la verdad es que ha sido precioso lo que nos ha contado. Yo estoy en todas las presentaciones del libro que hay. Me ha encantado, te lo digo de verdad. Muchas gracias, un honor para mí que lo diga. Un abrazo fuerte. María Ángeles tiene sus libros. No es necesario comprar el libro aquí porque hay quien tiene tarjeta y no hay TPV. Le ha hecho un favor María Ángeles en estar ahí, pero si alguno de vosotros quiere comprarlo para que se lo firme, pues aquí está. Se puede encontrar las plataformas también online, pero bueno, Sí,